¿Qué tal, chapulines? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo nuevamente un video de un personaje histórico. Espero que les guste el segmento, le den like y se suscriban al canal. Sin más que decir, empecemos. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, en el noreste de Grecia. Vino al mundo bajo una buena estrella. Formaba parte de una estirpe de médicos que llevaban varias generaciones sirviendo a la familia real de Macedonia, y su destino en principio era proseguir este legado. Su padre, Nicomaco, era el médico personal del rey macedonio Aminitas III, pero a la muerte de Nicomaco, cuando Aristóteles solo tenía 17 años, el joven fue confiado a la tutela de su pariente Proxeno, quien se dio cuenta de su extraordinario intelecto y su curiosidad insaciable. Así pues, Aristóteles fue enviado a Atenas para estudiar en el mejor lugar posible para una mente polifacética como la suya, la Academia de Platón. Aunque la gran polis griega había perdido el poder político que tuvo en los tiempos de Pericles, seguía siendo la capital helenística del pensamiento y las artes, y obviamente su ambiente dinámico y abierto ofrecían al joven estudiante un ambiente rico de estímulos de todo tipo. La academia era principalmente conocida por sus enseñanzas en filosofías, pero al igual que Aristóteles se interesaba por un amplio abanico de materias que incluían tanto ciencias naturales como sociales. Platón era un pensador idealista, para quien el mundo de los hombres era solo pálido y corrupto reflejo de un mundo superior y perfecto. Aristóteles se caracterizaba por su pragmatismo, prefería estudiar el mundo que podía ver, tocar y entender. Aunque se le recuerda como filósofo, dedicó gran parte de su estudio a la biología, la botánica y la medicina, e incluso en el ámbito de las ciencias sociales era muy práctico. Su estudio de la política y la historia se guían por principios de Tucídides, quien concibe el mundo en base a una lógica de causa-efecto que nada tiene que ver con la voluntad divina o con una justicia superior. Esa visión influiría de forma determinante en su pensamiento y en sus elecciones vitales, como la de convertirse en maestro de Alejandro Magno. A pesar de la marcada oposición entre sus visiones del mundo y de las críticas de Aristóteles al pensamiento platónico en casi todas sus facetas, el viejo maestro lo consideraba su mejor discípulo y, en sus propias palabras, la mente de la escuela. De este modo, tras 20 años en la academia, primero como estudiante y luego como maestro, habría sido el sucesor natural de Platón cuando éste murió en el año 347 a.C. Sin embargo, Aristóteles era un meteco, un extranjero, no un ciudadano de la polis, y según la ley, eso le prohibía dirigir instituciones, por lo cual la sucesión recayó en Espeusipo, sobrino de Platón, y Aristóteles aceptó la invitación de Hermias, amigo y antiguo compañero de la academia, ahora convertido en un tirano de la ciudad de Atarneo en Asia Menor, en la costa oeste de la actual Turquía. Aristóteles permaneció en Asia durante 3 años y llegó a abrir su propia academia en la ciudad de Asos, donde se casó con su primera esposa, Pitías, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija. Su estancia terminó bruscamente cuando su protector fue asesinado y tuvo que huir a Mitilene, en la isla de Lesbos, donde continuó con su escuela. Sin embargo, al poco recibir el mayor encargo de su vida, el rey Filipo de Macedonia, recordando al hijo del médico que había asistido a su padre y conocer de su fama, le ofreció formar parte del círculo de preceptores de su hijo Alejandro, al cual estaba educando para convertirse en su sucesor. Para el príncipe macedonio, el maestro griego fue posiblemente la persona más influyente de su vida. De él aprendió las gestas de los héroes homéricos con una especial devoción por Aquiles, con quien él ampliamente se identificaba. El interés también por el ancho mundo que se extendía más allá de los confines de Grecia, a cuyos límites se propuso llegar. Estimuló en él curiosidad y le enseñó las cualidades de un gobernante que quisiera ser recordado para siempre. Aristóteles demostró el camino para llegar a ser más que Alejandro III de Macedonia y convertirse en una leyenda inmortal llamada Megas Alexandros. Recordemos que Alejandro Magno, el conquistador, que en menos de 10 años lograría lo imaginable, conquistar el inmenso imperio persa. Sus caminos se separaron 2 años después, cuando Alejandro terminó su formación académica y comenzó su instrucción militar. Pero el príncipe nunca olvidaría a su maestro, y durante su conquista de Asia recogió para él muestras de flora y fauna de los lugares por los que pasó. Un sobrino y discípulo de Aristóteles, Calístenes, lo acompañó en su expedición como historiador personal. Sin embargo, sus críticas al rey macedonio y las sospechas de su implicación a una conjura contra Alejandro lo hicieron caer en desgracia. Al ser griego, no podía ser juzgado por la ley macedonia, por lo que fue encarcelado y murió al poco tiempo por inanición, a consecuencia de las torturas o intencionadamente veneno. La muerte de su sobrino terminó de distanciar a Aristóteles de un discípulo más célebre, lamentable que se hubiera convertido en un tirano. Tras haber terminado su encargo en Macedonia, Aristóteles volvió durante unos años a su ciudad natal, Estagira. Su esposa Pitías había muerto y empezó con una nueva relación con una mujer llamada Hérpilis, posiblemente su sirvienta. No está documentado si llegaron a casarse, pero le dio un segundo hijo, Nicomaco,
En el año 335 a.C., después de que Macedonia hubiera firmado su poder militar sobre Grecia, y con la protección que le garantizaba haber sido el preceptor del príncipe y luego del rey Alejandro, decidió volver a la ciudad donde se había formado, Atenas. Aristóteles tenía ya casi 50 años y una enorme fama a sus espaldas, lo cual le permitió fundar su propia escuela, el Liceo, al margen de las limitaciones que le habían impedido años atrás hacerse cargo de la Academia de Platón. Muy pronto acudieron a él gran número de discípulos, a los que llamó peripatéticos, que esto en griego significa pasear, pues tenían la costumbre de enseñar mientras caminaban. La escuela peripatética, tras la muerte de su fundador, tomó un rumbo más enfocado a las ciencias naturales, en contraste con muchas otras que daban más peso a las sociales. Fue en ese periodo cuando Aristóteles escribió una parte de las obras que nos han llegado hoy en día. Muchas de ellas eran originalmente material para sus clases y fueron recopiladas más tarde por sus discípulos u otros seguidores del mismo pensamiento. Su estancia final en Atenas duró poco más de una década. En el año 323 a.C., la muerte de Alejandro Magno hizo resurgir los ánimos antimacedonios en la ciudad, liderados por un orador, Demóstenes. Aunque Aristóteles se había distanciado completamente de su antiguo discípulo, consideró más prudente alejarse de la ciudad, justo a tiempo, pues sus enemigos lo acusaron de impiedad, el mismo crimen por el que la democracia radical ateniense, término acuñado por el propio Aristóteles, había condenado a muerte a Sócrates. Él se refugió en Calcis, en la isla de Eubea, donde murió el 7 de marzo del siguiente año, en circunstancias muy extrañas. Según algunas teorías no demostradas, la causa fue veneno. Y bueno, chapulines, ¿qué les pareció este relato? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final, y si les gustó denle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias, y yo me despido hasta otro video. Hasta luego, chapulines.